Quisiera presentarles a Monseñor Héctor Vargas Bastidas. Él nació en la ciudad de Valdivia el 29 de diciembre del 51. Realizó sus estudios en el Instituto Salesiano de esa ciudad, al término de los cuales ingresó al seminario de la Congregación Salesiana en Santiago de Chile, siendo ordenado sacerdote en 1980 por Monseñor Tomás González Morales, obispo de Punta Arenas. Realizó sus estudios de profesor de Estado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también hizo estudios de filosofía y teología, y es magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Fue superior de varias obras y colegios de la congregación, y en 1996 fue nombrado presidente de la Federación Nacional de Colegios de su país. En el año 2000 fue nombrado viceprovincial de los salesianos en Chile. En 2003, su Santidad el Papa San Juan Pablo II lo nombró obispo de la diócesis de Arica, y en 2013 el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Temuco. Entonces, invito a Monseñor Héctor Vargas para que nos acompañe y poder escuchar su presentación. Gracias, Monseñor. Bueno, buenos días y agradecido de esta posibilidad. No traigo ningún power, ningún gráfico, ninguna ponencia, no. Se me ha pedido poder compartir con ustedes, a propósito de obispos en salida y de empresarios en salida, compartir una experiencia de tipo local, que es entre experiencia y testimonio, y que tiene lugar justamente en la diócesis de Temuco, de la cual soy obispo, y que se ubica en el corazón de la Araucanía, en el sur de Chile. Algo de contexto a lo que quiero exponer. A mediados del siglo XIX, la naciente República de Chile, luego de las guerras de independencia, hizo ingreso al territorio de la Araucanía. El Estado buscaba ese vasto territorio para afianzar su soberanía, productividad y economía. Para ello trajo a la zona una importante cantidad de familias suizas, alemanas y chilenas a modo de colonización. Una región de 10 millones de hectáreas habitadas por indígenas mapuche desde muchos siglos. Un pueblo con su cultura, religión, cosmovisión, lengua y formas de economía y de organización con autoridades propias y autónomas. Antes y luego de unos 2 siglos de batallas con la corona española, sin ser vencidos habían negociado la paz. Sus acuerdos fueron positivos para ambas partes. Un tiempo de tranquilidad, de progreso y de muchos beneficios. La conquista del mencionado territorio mediante la fuerza del Ejército de Chile fue algo extremadamente doloroso para este pueblo. Junto a los graves excesos humanos propios de una acción así, perdieron el 90% de su territorio, siendo confinados a reducciones ubicadas en las peores tierras. Fueron invisibilizados en su cruda realidad, privados de expresar con libertad su cultura ancestral, la pérdida casi generalizada de su lengua, sujetos a diversas discriminaciones e injusticias y sometidos a una educación que buscaba, entre comillas, chilenizarlos, mediante una política que buscaba la simetría y la asimilación. Ello trajo como consecuencia que hasta el día de hoy la mayoría de los mapuches rurales viven en condiciones de pobreza y postergación. Desde hace unos 30 años y ante los esfuerzos del todo insuficientes, tardíos y promesas incumplidas por parte del Estado para otorgar la reparación
y justicia de vida, han surgido algunos grupos extremos y radicalizados que en nombre de la causa mapuche han optado por la violencia rural como método para obtener justicia. El Papa Francisco, de visita ahora en febrero a mi diócesis, tratando el tema indígena, decía justamente que el no cumplimiento de las promesas ya son en sí mismo también una tremenda violencia. El resultado ha sido muy doloroso, debido a permanentes ataques y destrucción en contra de los medios de producción. Trabajadores, dueños de predios, también pequeños parceleros, sus familias han sufrido estos ataques. Han muerto algunos agricultores, algunos mapuches y algunas policías. Ataques que han alcanzado también capillas campesinas católicas y protestantes. Violencia que rechaza a la gran mayoría de las comunidades indígenas, que son más de 2.000 las que están ubicadas en zonas rurales. Por otra parte, hay quienes sostienen que la forma de defenderse para terminar este conflicto es mediante acciones de fuerte represión policial e incluso militar. Como pensándose, con esto terminamos con esta insurrección y podríamos volver a ser felices otra vez. Frente a ello es esencial recordar las recientes palabras del Papa también en Temuco. La violencia, hasta la causa más justa, puede transformarla en una mentira. Cierre comillas. ¿Qué hace la empresa respecto de esto? Hay algunas situaciones que pueden ser interesantes y yo las quiero compartir. Unos dos primeros ejemplos. Corpo Araucanía, que agrupa a los empresarios de la región, creó hace 5 años la Fundación Aitué, que significa en Mapuzungún, tierra de hermanos. Y tiene como objetivo poder investigar, estudiar, publicar, reflexionar, debatir, crear encuentros, seminarios, entrar en red con los pueblos originarios, las primeras naciones de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y en América Latina, etcétera, que han vivido procesos similares y han venido solucionándolos. En realidad, esta es una iniciativa de los empresarios locales. Y esta fundación ha venido haciendo un trabajo enorme. En este momento es como el think tank de lo que se refiere este tema que tiene verdaderamente entre la espada y la pared al Estado de Chile, en esa zona, en esa región, que es la 9ª. Y puede prestar en este momento una cantidad enorme de asesorías que pueden ayudar a avanzar, a ir solucionando estos temas que sabemos que no son de la noche a la mañana, pero a lo menos en la línea correcta. Es una fundación, y así fue querida por los empresarios, que está integrada por directores que sea un directorio, digamos, absolutamente plural, también ecuménico, donde estén las distintas posiciones, donde también está sentado allí el mundo indígena. Y esto ha resultado verdaderamente una experiencia sumamente interesante. Es tan plural que incluso está el obispo. Por otra parte, una inquietud que también nació del mundo empresarial, antes que esta fundación, es otra fundación que se llama Araucanía Aprende. Y fue justamente cuando, a partir de la sensibilidad de grupos de empresarios, comenzaron a tomar conciencia de que había una cantidad muy grande de niños que viven en las comunidades indígenas
y que no tienen acceso a la educación, por 1000 razones. Es una cosa extraña porque en Chile la cobertura educacional es prácticamente el 100%. Pero sin embargo, en sectores del mundo indígena esto no ocurre. Y ahora, ¿cómo hacer para poder dar educación? Por lo menos enseñar a leer, enseñar a escribir y hacerlo además en un contexto de interculturalidad. ¿Cómo lo hicieron? Buscaron profesores jubilados, profesores y profesoras jubilados, que la verdad de las cosas, que en lugar de estar a lo mejor en la casa, y que profesores y profesoras jubilados que vivieron toda su vida en escuelas rurales y campesinas, y que además tuvieran formación no universitaria, sino normalista, como se dice en Chile, cuando antiguamente los profesores se formaban en centros especiales que se llamaban en Chile escuelas normales, en donde en realidad lo primero que aprendían era a querer a los niños. Eran verdaderos papás, verdaderas mamás, se entregaban, había mucho corazón, un cariño, una cosa que las nuevas generaciones de docentes de repente les cuesta un poco avanzar en eso, en ese concepto. En realidad era pura vocación, entrega. Todos conocimos profesores así. Y jubilados con tiempo asumieron esto con tanto cariño y ya son miles de niños que han sido atendidos por esto. Es una iniciativa de sectores empresariales. El año 2016, el año antepasado, la entonces presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, no recuerdo haberlo visto en bicicleta. Se ve que estoy mal informado. A solicitud del pastor diocesano, mire, era tal el problema que teníamos en la Araucanía que la presidenta llevaba 2 años en el poder y no había visitado nunca la región. La única región que no había sido visitada. Hasta que tomó finalmente la decisión de ir. Y en ese diálogo con algunas personas a las cuales fui invitado, ¿no es cierto?, yo le hice una propuesta. Pero esa es una propuesta que la hice recogiendo un clamor que había en la región. Y que permitió que ella entonces tomara la decisión de dar inicio a lo que llamó una comisión asesora presidencial, con la finalidad de recibir aportes respecto de la compleja y delicada situación que vive nuestra región. El gobierno decidió a su vez que, bueno, aquí una cosa interesante, digamos, que después que se armó todo el tema, al final me llamaron al Palacio de Gobierno para decirme que estaba muy avanzada la organización de la comisión y como yo había propuesto esto, entonces se me pedía que asumiera como presidente de la misma. Le dije por ningún motivo. Yo creo que este es un tema muy político, entre otras cosas, debería asumirlo una autoridad, pero yo encantado participo, formo parte, pero no me siento de hacer algo así. Más tarde insistieron por segunda vez. Esto fue como la pregunta, Pedro, ¿me amas?, ¿cierto? Entonces, nuevamente insistieron y por segunda vez, ¿no es cierto?, lo negué. Finalmente insistieron por tercera vez y de esta forma absolutamente decidida, dije mi no definitivo. Bueno, nos constituimos como comisión y la verdad que yo tengo que reconocer que se me pidió que yo insinuara quiénes iban a estar ahí. Imagínense lo delicado del tema y la tremenda responsabilidad, y fue inútil negarse. Mis argumentos no sirvieron. Bueno, llegó el momento de constituir la comisión en la región
imaginarse la prensa, la cosa mediática, en fin. Y al final un periodista le pregunta al ministro del Interior, ¿quién va a presidir la comisión? Él dice, esto está totalmente decidido y le agradecemos que haya aceptado. Monseñor Héctor Vargas. Imagínense ustedes. Bueno, entonces iniciamos esto. Yo pregunté después en forma privada, en definitiva, cuál era la razón que se haya insistido en mi persona. Y la respuesta fue, estamos hablando de un gobierno de centro izquierda. Y la razón fue porque, comillas, mire, a pesar de que nos dan como caja, como bomba en fiesta, que la iglesia para acá, que la iglesia para allá, pasamos momentos muy complejos en Chile, en el fondo no servimos para nada, en fin. Entonces, pero cuando llegan los momentos más graves dentro de las sociedades, como que se acuerdan que estamos nosotros por ahí. Entonces dice, comillas, porque la iglesia es una de las instituciones que da más garantías a la mayoría. A algunas en la región mucha, a otras más o menos, y a otras casi nada, pero algo. Bueno, sin duda que asumir esto para mí en nombre de la iglesia fue una decisión muy compleja. Yo sabía que iba a ser muy difícil, tremendamente difícil, que lo íbamos a pasar bastante mal, que iba a haber situaciones críticas, etc. Y al final del todo, así fue. Bueno, el contexto de trabajo decía relación esencialmente, ¿por qué finalmente terminé embarcado? Porque cuando se trata del bien común de la sociedad y en temas tan sensibles, la Iglesia, bajo ningún punto de vista, puede marginarse, menos a través de toda la riqueza de su doctrina social. Como decía el Papa, en lugar de quedarse tranquilito, ya fue citado antes, hay que salir afuera aunque terminemos todos abollados. En pasajes me pasó, en un momento determinado yo dije mi canción favorita que me identifica, mi life motive en este trabajo, es lo que en Chile se llama una canción tradicional folclórica, la cueca del Guatón Loyola. Y en una parte insiste la cueca en su letra de que combo que se perdía lo recibía el Guatón Loyola. Bueno, el contexto de trabajo decía relación esencialmente con tres grandes ámbitos en lo que se concentran la mayor parte de los desafíos más serios y urgentes, como son la deuda histórica con el pueblo mapuche. Ellos son el 25% de la población de la región, que tiene un total de 1 millón. La situación dramática de las víctimas de la violencia rural por todos los atentados y los muy preocupantes indicadores que nos ubican como la región más pobre del país. Se ha venido generando así una triple postergación del Estado respecto de esta tierra y su gente. Temas que no fueron para nada fáciles de abordar en la comisión, porque se generan visiones, sentimientos y posturas distintas e incluso contradictorias. De hecho, cuando nos convocamos la primera vez para trabajar, la desconfianza mutua era enorme. Los prejuicios entre unos y otros, quienes estábamos ahí, eran muy grandes, muy, muy grandes. Entonces, pero así partimos, porque es fácil dialogar entre iguales, ¿no es cierto? O entre los que pensamos distinto. Los que pensamos de la misma forma. Bueno, de hecho, luego de 6 meses intensos y de no poco hostigamiento público, todo el mundo contra la comisión, unos y otros, había una desconfianza inmensa en el trabajo que podíamos hacer. Y como decidimos trabajar en absoluto secreto, entonces como no tenían noticias, especulaban. A mí me pasearon por todo el arco político posible, todo el arco iris,
desde indigenista, marxista, pero sin salvación, hasta, como se dice en Chile, momio derechista recalcitrante. No me perdí ni una. Bueno, después de 6 meses de trabajo, hicimos entrega de las conclusiones de nuestra tarea en un contexto de tensión local que da pleno testimonio de lo señalado. Lamentablemente vivimos en una región herida y fragmentada. Estamos conscientes que la Araucanía, por medio de esta instancia, necesitaba constatar también que algunos de sus líderes políticos, culturales, sociales, gremiales, empresariales, religiosos y académicos sí podían, aún en medio de su diversidad, ser capaces, por medio de esta instancia, llegar a acuerdos a favor de distintos anhelos, tanto históricos como actuales de la región. En realidad, ninguno de nosotros salió de esa comisión respecto de cómo entró. Todos nos fuimos convirtiendo por el camino. Nos fuimos conociendo, nos fuimos escuchando y comenzamos a apreciarnos. Y finalmente logramos construir 70 acuerdos para la región. La condición que puso el presidente para los acuerdos es que tenían que ser, debían tener el visto bueno del 100% de los integrantes, o de lo contrario no había acuerdo. Era una manera para ponerle presión a la comisión y logramos consensuar 70 acuerdos. Esta diversidad de personas donde los empresarios estaban muy metidos dentro, aportando desde su expertise, visión, posibilidades, hasta llegar a un punto, porque dialogando con dirigentes mapuches, algunos eran bien duros, verdaderamente para ponerse en el lugar del otro y decir, oye, pero se podría hacer así. Mire, nos convertimos todos por el camino. Yo diría que construimos una fraternidad y hasta el día de hoy, cuando nos encontramos, verdaderamente es un momento de alegría. Fuimos derribando todas las confianzas, pusimos fin a los prejuicios y nos dimos cuenta de la tremenda responsabilidad que había. Es importante señalar a su vez que en todos cuantos integramos este equipo, primó un denominador común que ha inspirado nuestro actuar comprometido como comisión. Esto es el anhelo de poder colaborar en la construcción a futuro de una cohesión social tal que nos permita vivir finalmente en paz, en el pleno respeto a la vida, identidad y dignidad de cada uno. Y esto gracias a la debida reconciliación, reparación, justicia y desarrollo integral para todos, sin excepción. Lo sabemos, o hay paz y justicia para todos, o difícilmente la habrá para alguien. Movidos por esta esperanza, fuimos gradual y espontáneamente haciendo experiencia de 3 valores que terminaron por inspirar nuestro discernimiento y que podríamos denominar algo así como pedagogía del encuentro. Fíjese que esta suerte de pedagogía que fuimos creando entre todos durante el caminar, por los frutos que finalmente dio la comisión y que fue, yo diría, valorizada transversalmente, la Cámara Chilena de la Construcción, que es un gremio muy importante y muy poderoso en Chile, en su último congreso anual, pidieron que yo estuviera allí porque querían escuchar cuál fue la pedagogía, la metodología, el espíritu que animó la comisión, que no obstante todo como estaba compuesta, sin embargo fue capaz de llegar a los acuerdos que fue capaz de llegar, porque ellos encuentran que allí puede haber una intuición. Y verdaderamente la Cámara Chilena de la Construcción, doy fe, que en muchos temas de este tipo de responsabilidad social y otros, tiene avances muy interesantes y muy importantes, lo que significa el diálogo con la entera sociedad. Esos 3 temas son la búsqueda del bien común,
ya salió aquí, Álvaro lo mencionó, el diálogo que ha salido en muchas de las ponencias anteriores, y todo esto en un contexto de interculturalidad. Más aún cuando Chile en este momento está siendo destino de llegada de una cantidad impresionante de migrantes que vienen llegando con sus respectivas culturas, características, etc. Digo brevemente algo de cada una. El desafío de la interculturalidad. La cultura, como sabemos, es un modo específico del existir y del ser de la persona. Ella vive siempre según una cultura que le es propia y que implica una manera característica de servirse de las cosas, de trabajar, expresarse, practicar la religión, comportarse, establecer leyes e instituciones jurídicas, desarrollar las ciencias, las artes y cultivar la belleza. Así las costumbres recibidas forman el patrimonio y cosmovisión propios de cada comunidad humana. Si queremos construir cohesión social, para una paz en la justicia, unos y otros, no solo debemos conocer y respetar las distintas culturas en que vivimos en su esencia, sus formas de vida y manifestaciones, sino promover una constante y necesaria interacción que nos enriquece a todos. Mira, el pueblo mapuche cumple con todas estas características, las tiene muy claras y trata de vivirlas coherentemente. Pero en una ocasión, un viejo lonco, una autoridad ancestral mapuche, le decía a su hijo, que ahora él es mapuche, por supuesto, y periodista, escritor, etc., y nos comentaba que en un momento su padre, este viejo lonco, le dijo: «Sabe, me dan pena los chilenos». Y yo creo que entender el por qué no nos entienden, porque nosotros tenemos toda nuestra cosmovisión, de donde arrancan nuestros valores, nuestras culturas, nuestros principios, nuestra espiritualidad, nuestra concepción de la vida. Tenemos nuestra identidad muy clara, la queremos, la valorizamos, la vivimos. Pero, ¿sabes? Yo todavía no logro saber qué son los chilenos. ¿Quiénes son? Interesante. Una pregunta, una tarea para la casa. Las culturas toman vida, se reformulan y renuevan una y otra vez a partir del encuentro con el otro. Si no, se vuelven decrépitas y mueren. Por lo tanto, necesitamos nosotros entrar en esta dinámica intercultural, o nos volvemos decrépitos o nuestra cultura se vuelve una pieza de museo y termina muriéndose. La interculturalidad es posible porque se basa en que todos compartimos la misma identidad, la misma e idéntica naturaleza y dignidad humana. Los demás no son extraterrestres, ¿no es cierto? Repito, la interculturalidad es posible porque se basa en que todos compartimos la misma e idéntica naturaleza y dignidad humana, en la cual todos son personas, esto es, naturalezas dotadas de inteligencia y de libertad, y que por tanto tienen por sí mismas derechos y deberes que brotan de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son por ello universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. El desafío del bien común. Justamente de la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva en primer lugar el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno, es y permanece común, porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo. También en vistas al futuro. Como el actual moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común.
El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. Esto me recuerda a un conocido agricultor de la Araucanía que un día, conversándome toda la angustia que él vivía y sobre todo con algunas comunidades mapuches vecinas, que él sentía que estaban un poco agresivas y eso lo tenía preocupado. Y estuvimos conversando un largo rato y le dice, pero ¿tú qué haces por ellos? ¿Qué haces por el bien de ellos? ¿Estás preocupado de sus necesidades, el cómo están? Entonces, al final me dijo, yo creo que el gran problema que tienen es la falta de agua. En la Araucanía hay 100.000 personas que no tienen agua potable. Eso afecta como 10 municipios a los cuales hay que llevarle agua en camiones de aljibes todo el año. Y eso es que es una región en la que llueve de una manera impresionante. Entonces, ¿sabe? Me dijo, yo veo que tienen falta de agua. Dije, ¿y tú tienes agua? ¿Tienes derechos de agua? Sí, me dijo, tengo una buena cantidad y lo utilizas todo. La verdad que no necesito todo el agua. ¿Y por qué no la compartes? Anda, conversa con ellos y hazle una oferta, ofrécele. A lo mejor pueden trabajar juntos, a lo mejor pueden plantar juntos, si están plantando lo mismo. Y tú ves que ellos tienen una plantación terriblemente mala. Bueno, se encontró conmigo en otra reunión en que estaba todo este tema, había una discusión con agricultores, y él dijo, mire, ¿sabe? Yo quiero dar un ejemplo. Mencionó este hecho, lo hizo, y es impresionante lo que han logrado juntos ahora. O sea, ya no se miran como enemigos, como el otro es un peligro, me puede hacer algo, sino que cómo van trabajando junto a un empresario agrícola. Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones reductivas subordinadas a las ventajas que cada uno puede obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa corresponsabilidad. Sabe que en este tema del bien común, un gran empresario inmobiliario y exitoso formaba parte de esta comisión. Después que llegamos a las conclusiones que ya he señalado, el número, los detalles de los acuerdos, no lo voy a hacer, porque es larguísimo, pero sabe que una vez que llegamos a las conclusiones y ya había terminado todo este trabajo, en una conversación con él y otros más, algunos meses después, él confesaba de que no estuvo de acuerdo en la totalidad de las propuestas. Y dijo, ¿sabe? Hay algunas que yo no estuve de acuerdo hasta el final. Y mi intención era dar mi voto negativo y con eso no habría resultado. Pero le di vueltas y al final sentí como culpa, como una culpa. Entonces al final dije, si bien es cierto que yo no estoy de acuerdo con esta propuesta, sin embargo yo no puedo ser un obstáculo y por lo tanto, en vista de un bien superior, aun cuando no va de acuerdo o no va a favorecer alguno de mis intereses personales y sectoriales, y mi sector a lo mejor después me va a querer matar, voy a votar que sí. Y votó que sí. Pero eso fue 6 meses después de iniciar el trabajo, porque cómo nos fuimos convirtiendo. Todo, también el que habla. Y era el más duro. El bien común corresponde a las inclinaciones más elevadas del hombre, pero es un bien arduo de alcanzar, porque exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese el propio. Es por ello que una visión puramente histórica y materialista terminaría por transformar el bien común en un simple bienestar socioeconómico, carente de finalidad trascendente, es decir, de su más profunda razón de ser. La tercera patita de la pedagogía del encuentro, el desafío del diálogo. En vistas situaciones complejas de tipo político, económico y social como región, se plantea el tema del diálogo como camino privilegiado
para la superación de situaciones de crisis. Aún así, paradojalmente, no es un ejercicio sencillo y normalmente suele estar lleno de dificultades que en ocasiones pueden llevar al fracaso de los esfuerzos. En estas eventualidades, todos pierden. Ante todo, implica un respeto y valoración por la otra parte, traducida en la convicción de que tiene aportes que ofrecer. Así requiere superar la tentación de sentirse dueños absolutos de la verdad e imponerla al otro. El único modo de eternizar un conflicto es cerrando filas entre los iguales que comparten la misma visión de mundo, con idénticas actitudes e iguales en formas de acción. Hasta suelen educar a sus hijos en los mismos colegios. Así, los anhelos y esperanzas, dolores y angustias de la otra parte o del resto de la sociedad arriesgan quedar postergados. Yo aquí quiero compartir un hecho sorprendente. Hubo una familia que sufrió inmensamente un ataque del extremismo indígena en su propiedad y que tuvo como resultado de que los abuelos, los papás de ellos, los abuelos en ese ataque resultaron quemados vivos. Bueno, allí han pillado algunos que están como sospechosos y otro condenado. Pero algunos de ellos han pedido algunos beneficios en la situación en que están. Y la verdad es que esto tuvo entre la espada y la pared al Estado y al gobierno, porque mediaba en la presión una huelga de hambre que superaba los 100 días. Entonces estaba la presión de los derechos humanos, del colegio médico, del mundo indígena, y por otro lado el otro mundo que evidentemente no quiere saber de beneficios a gente que es sospechosa o algunos han cometido crímenes que verdaderamente son atroces. Pero para salir del pantano, sacar el buey del pantano, era fundamental que alguien pudiera poner un recurso de protección en favor del que estaba condenado. Y esta familia, los hijos de los papás asesinados, estuvieron dispuestos a poner el recurso de protección. Para sacar, no solo para sacar el buey del pantano, sino que también por motivos humanitarios. Son empresarios ellos. Para dialogar, es conditio sine qua non tender lazos para construir confianzas, donde la contraparte va dejando de ser un adversario ultranza para ir convirtiéndose en alguien que puede transformarse, un aporte ineludible a la solución, y que después de todo sí le interesa objetivamente el bienestar de la contraparte. Por ello el diálogo, para ser auténtico, debe tener también en cuenta el bien común, evitando que éste se lleve a cabo desde los solos intereses de las partes directamente involucradas, sin considerar el impacto que los acuerdos podrán tener en el vasto colectivo social en que se aplicarán. De la mayor o menor acogida de la entera sociedad y su compromiso dependerá el éxito de los acuerdos. Por ello es esencial la negociación y búsqueda de consensos que sin duda pueden significar procesos más lentos, pero se avanza con la mayoría, que además solo así se siente llamada a colaborar y facilitar las transformaciones necesarias. Mire, en el mes de enero reciente, la Fundación Instituto Indígena, que es una de las fundaciones del Obispado de Temuco, debido a la tremenda pelotera que hay en que yo les hablaba de la falta de agua, se quieren instalar centrales hidroeléctricas, no grandes centrales, son pequeñas centrales hidroeléctricas de paso, pero que puedan solucionar montones de problemas del tema agua, de riego, y que termina favoreciendo a todos. Pero esas centrales de paso están estudiadas para ser presentadas, los proyectos están listos, están aprobados, pero son en territorios indígenas. Y entonces hay una tremenda trifulca armada entre las comunidades indígenas,
Los empresarios quieren llevar a cabo esto que ha sido aprobado y financiado también por el Estado, y por lo tanto el Estado como tercera parte ahí involucrada en las decisiones que se han tomado. Como veíamos que no había diálogo, al final la Fundación Instituto Indígena convocó a un encuentro e invitó a los empresarios, a las 3 comunidades indígenas involucradas y también a las autoridades de gobierno que tienen que ver con el tema eléctrico y energético e hídrico. Sabe que llegaron todos, unos y otros, y llegó tanta gente interesada que al final hubo que cerrar las puertas. Comenzó el diálogo. Primero, una tensión tremenda, nos podemos imaginar, el ambiente que se fue creando, pero de a poco, y al final sacaron las siguientes conclusiones que se publicaron en un libro, y esto fue financiado por la Embajada de Canadá. Y al final se llegó a un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? Los indígenas claramente dijeron de que ellos no están en contra de esto. Ellos están en contra que no se los involucre, que no se los escuche, que no se les presenten primero los proyectos, en donde ellos tengan la oportunidad no solamente de opinar, de dar su parecer, de decir cómo se puede hacer para respetar la madre tierra, el agua, en fin, su cosmovisión, que por lo demás son las mismas que están en Laudato Si, que quieren ser parte, que están cansados de bonos, están cansados de subsidios. Ellos quieren emprender, ellos quieren progresar, quieren tener las mismas oportunidades que todos. Y por eso mismo ellos están dispuestos a colaborar con esto si cumple con ciertos requisitos, pero además formar parte de lo que significa la gestión de estas hidroeléctricas. Y entonces, esta visión de que ellos se iban a oponer a todo, que iban a atacar, que iban a destruir, se dan cuenta. Y sabe que al final han llegado a acuerdo. Gobierno, indígenas y empresarios. El haber optado en la comisión por consensuar cada una de las propuestas nos ha permitido hacer el mejor esfuerzo para construir acuerdos al interior de esta instancia plural. Ha implicado mucha reflexión, debates, opciones y también ceder o postergar legítimas aspiraciones personales o sectoriales, incluso el poner en riesgo, ya se ha hablado de esto aquí, el propio prestigio ante el propio sector en vistas de un interés superior. Debemos convencernos que el diálogo es el único medio para alcanzar acuerdos estratégicos, eficientes y duraderos. Y ya termino. Como afirma el Papa Francisco, nos asiste la convicción que la falta de diálogo solo arriesga más exclusión, más pobreza y más violencia. Termino dando otro ejemplo, esta vez del mundo forestal. Las empresas forestales en la región explotan 1 millón de hectáreas. Una parte del territorio que ocupan y que hace algunas décadas atrás el Estado les traspasó, digamos, sin costo, pero una parte importante de esos territorios están sobrepuestos sobre terrenos indígenas ancestrales y algunos tienen título de merced. Según la ley indígena, eso se les debe devolver a los mapuches. Pero sabe que es impresionante cómo han avanzado. Ellos también estaban en la comisión y al término están ahora elaborando una cantidad de propuestas muy interesantes para entrar en diálogo con las comunidades afectadas, llegar a acuerdos, ver cómo pueden trabajar juntos. De alguna manera están pensando en una suerte de socios estratégicos, de tal manera de que este bienestar en tierras ancestrales efectivamente se transforme en un bienestar integral también del mundo indígena. Bueno, pero este esfuerzo colectivo va más allá de leyes o recursos económicos. Supone ante todo un modo nuevo de concebir la construcción de la sociedad. Uno en el que todos formemos parte, valorizados en nuestra diversidad, iguales en dignidad, derechos y oportunidades. Es hora de abandonar las trincheras en nuestra región, derribar los muros, terminar con el odio antes que termine con nosotros.
decía el cardenal Raúl Silva Enríquez. Estamos a tiempo. Si queremos desarmar las manos, decía él, debemos antes desarmar los corazones. Pero esta no es tarea del Estado, sino una responsabilidad ciudadana e histórica que no debemos eludir y menos delegar. Se trata de un adecuado equilibrio, una justa convivencia y coexistencia en favor de la región y de sus gentes y la paz. Este silencioso clamor que brota sin distensión en el corazón de tantos en la Araucanía no es una utopía, es un anhelo presente en los corazones y las mentes de cada habitante de esta región. Y este ha sido también el anhelo de esta comisión y de la Iglesia de Jesucristo que camina en esa hermosa y desafiante Araucanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor, por su participación y por compartirnos estas experiencias tan valiosas de diálogo y de construcción, de aporte del empresariado en esa zona. Invitamos ahora a Ignacio Arteaga, de Chile. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica, máster en leyes de la London School of Economics y también de la Universidad de Harvard en el programa de instrucción de abogados. Es socio fundador del estudio jurídico Arteaga, Gorsiglia y compañía desde 2007, año en que ingresó a la Unión Social de Empresarios Católicos en Chile. También es socio de una central de generación eléctrica, un emprendedor. De 2017 es el nuevo presidente de USEC, institución que encabezará durante 2017 y 2018. Ha sido docente de Derecho Comercial y Ambiental en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor en la Maestría de Derecho de la Empresa de la misma Casa de Estudios. También es árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago desde 2001. Está casado, y esto quizás es lo más importante, con María Paz Aldunate y es padre de 6 hijos. Entonces lo recibimos a nuestro querido amigo Ignacio Arteaga. Muy bienvenido. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a hablar cortito porque ya es tarde. Han sido charlas muy interesantes, muy importantes, muy densas, que tenemos que llevarnos a nuestros países. Quisiera hablar un poquito sobre la tarea empresarial en Latinoamérica. Esta tarea es realmente maravillosa y gracias a ella en la mayoría de nuestros países ha mejorado la esperanza de vida y ha bajado los índices de extrema pobreza de nuestra gente. Hoy Latinoamérica ofrece más acceso a la tecnología, a la información y al conocimiento, lo cual ha permitido una mayor movilidad social y en muchos países, o al menos en el caso de Chile, ha contribuido a que haya una clase media más robusta. Hoy en día tenemos una Latinoamérica con un comercio más integrado y con gran cantidad de emprendimientos privados, mayor cantidad de empresas. Todo esto en un ambiente social que tiene muy presente varios conceptos, como por ejemplo el cuidado que todos debemos darle al medio ambiente. También cada vez se acepta menos la discriminación arbitraria. Valoramos el cuidado y la incorporación de los discapacitados y somos conscientes de los aspectos más positivos de la inclusión y también la importancia de las migraciones. Pero también tenemos que ser realistas. No todo es color verde en nuestra Latinoamérica y hay muchos desafíos y problemas muy complejos. Es verdad que las dificultades siempre han existido y siempre las hemos tenido presentes, pero algunas de ellas no han cambiado mucho en el último tiempo. Permítame contarles una historia que muestra bien lo que digo y además explica el sentido profundo de lo que hacemos en USEC. Se trata de una cita, de una carta que le envió el fundador de USEC al Papa Pío XII, en que da cuenta del contexto que se vivía en Chile en esa época. Ya me dirán ustedes si esto les suena familiar hoy día en nuestra Latinoamérica.
Hace exactamente 70 años, San Alberto Hurtado, sacerdote chileno, acudió al Papa Pío XII para pedir su permiso para crear dos instituciones, una de carácter sindical y otra empresarial, esta última USEC, la que presido en este año. En un documento privado, que no se conoció sino muchos años después, San Alberto Hurtado le daba al Papa Pío XII el contexto de la época en nuestro país. Cito a San Alberto: parecemos no darnos cuenta del peligro. Parecemos no darnos cuenta del peligro. Creemos estar todavía en un país profundamente católico y se piensa que las agitaciones sociales son efectos del oro ruso únicamente. Las dificultades sociales de los católicos parecen orientadas más bien a impedir el avance comunista, decía el padre Hurtado hace 70 años. Hoy podríamos decir nosotros a impedir el populismo o la omnipresencia del Estado. Están orientadas más a impedir ese avance que a desproletizar a las masas. Ese es el vocabulario que se ocupaba en aquella época. De ningún modo se ve un esfuerzo para hacer pasar al terreno de las realizaciones las enseñanzas de las encíclicas. Casi todos los chilenos son bautizados, pero su conocimiento y su práctica religiosa son muy pobres. Hoy, 70 años después, los empresarios de Latinoamérica operamos en un ambiente social bastante parecido a lo que era hace 70 años atrás. Hay un ambiente ideologizado, aunque la ideología hoy día sea de otro tono, es populista, se ve poco interés en la verdadera educación de los marginados, de los descartados, de lo que en aquella época se llamaba desproletizar las masas, y en un ambiente altamente secularizado. A Cristo, a nuestro Señor, se le ha relegado a categorías personales de la vida privada individual. Este es un entorno al que se le agregan características contemporáneas que sí se dan en varios aspectos sociales. Se dan en la familia, en la educación, en la empresa, en la vida social en general, como son, por ejemplo, el cuestionamiento al concepto de autoridad, a la exacerbación de la emotividad por sobre el diálogo racional, al indiferentismo frente al sentido profundo de comunidad. Todas estas materias son fuentes de debilitamiento y de desarticulación de pilares sociales fundamentales, como son la vida, el respeto de la vida, la dignidad de la persona, el matrimonio, la familia, la patria. A su vez, hay dos males adicionales que causan estragos en nuestros países y que nos son comunes. Primero, la corrupción. Ella pone en peligro la estabilidad social y política de nuestras democracias. Y segundo, otro mal que desprestigia a los empresarios y que se conoce como el capitalismo de amigotes, o en inglés se le conoce como el crony capitalism, que es todo lo contrario a la noble vocación empresarial y que alimenta los resentimientos y prejuicios que se tienen en contra de la actividad empresarial. A su vez, además de este entorno con sus luces y sombras de nuestra Latinoamérica, tenemos ciertos sesgos, ciertas visiones cerradas, tanto nosotros los empresarios como la sociedad. En mis tareas diarias me he dado cuenta que son precisamente algunos prejuicios y sesgos más o menos compartidos los que hacen más difícil vivir la actividad empresarial como una noble vocación y mantener esa actitud de empresarios en salida a la que nos llama el Papa. Veamos algunos de estos sesgos. Tenemos que partir por nosotros mismos, los empresarios. ¿Quién no ha escuchado de nosotros en las empresas o en las escuelas de negocios que el trabajo no es más que una mera mercancía como cualquier otra? ¿O que el mero crecimiento económico per se asegura mejores condiciones sociales para todos? ¿O que la función social del empresario es solo producir riquezas, asegurar rentabilidad para sus accionistas, maximizar utilidades? Una especie de egoísmo bueno, porque de ese modo se da más trabajo, oímos. O que el derecho de propiedad me otorga el poder de hacer lo que quiero con lo mío.
Todos estos sesgos son consecuencia natural de sesgos culturales. Es la proliferación de empresarios que no entienden su verdadera función y misión. Y peor aún, que se habitúan a considerar la economía como la madre de todas las ciencias, desoyendo la autoridad que naturalmente tiene sobre ella la religión, la ética, el sentido de bien común. Los empresarios que tienen estos sesgos se abstienen de jugar un rol social que les corresponde y dejan la legítima discusión pública y la búsqueda del bien común a otros actores con agendas y visiones ideologizadas y sesgadas. Pero también hay sesgos por parte de aquellos que no somos empresarios, que no son empresarios. Y me referiré un poquito a ellos. El más evidente y difundido es creer que el modelo económico es la causa de todos o casi todos los problemas sociales que enfrentamos. Que el efecto necesario e incluso deliberado del modelo es la constante concentración de riquezas en unos pocos y de pobreza en unos muchos, aumentando sostenidamente la escandalosa desigualdad. En esta línea, el sesgo siguiente será creer que el crecimiento siempre beneficia a unos pocos, cada vez más pocos, y que el Estado benefactor y el Estado empresario son la única solución para el problema de la gran mayoría. Una consecuencia natural de todo esto será tener una idea de empresario que no tiene nada que ver con la noble vocación empresarial, sino que más bien con una caricatura de empresario. Un empresario, una persona egoísta, individualista, materialista, que no tiene interés en las preocupaciones que nos son comunes como sociedad, como por ejemplo el medio ambiente. Les cuento desde mi experiencia en Chile. En Chile he visto una constante y sincera búsqueda respecto del papel de la economía en la sociedad y lo que debe hacer un empresario cristiano día a día, por muy imperfecto que seamos. Estoy seguro que nuestra actividad es una noble vocación y que somos muchos los que queremos dar fe de ello, esforzándonos por seguir el consejo de San Alberto Hurtado, que nos decía: ha llegado la hora en que nuestra acción económica social debe cesar de contentarse con repetir consignas generales sacadas de las encíclicas de los pontífices. Cesar de contentarse con repetir consignas de los pontífices y proponer soluciones estudiadas de aplicación inmediata en el campo económico-social. Dejar de hablar y empezar a hacer. Esta frase de San Alberto nos interpela a todos los hombres y mujeres de empresa, ya que somos por esencia personas de acción, de emprendimiento, de realización. Pues bien, en este llamado de los empresarios en salida, ¿qué es lo que hemos hecho en Chile que quizás les pueda servir a ustedes? Y que son 5 puntos muy cortitos y con esto termino. Bien, una manera de hacer de la noble vocación una realidad concreta, visible e influyente, lo que hicimos en primer lugar es que creo que debemos intensificar y mejorar la formación empresarial. No la formación técnica, sino que me refiero a la formación en doctrina social de la Iglesia y en la formación en virtudes, porque el correcto despliegue de las relaciones humanas depende de la virtud de cada uno de nosotros, y las virtudes, dependen a su vez del modo en que comprendemos el norte de nuestra vocación, del sentido de nuestra vocación. Por lo tanto, es nuestro deber formarnos constantemente a nosotros mismos y a nuestros colaboradores. Tenemos una hermosa tarea de formación, que no consiste solo en llevarlos a interesantes seminarios o conferencias en las que puedan conocer y comprender los conceptos esenciales de un buen vivir. Tenemos que ir más allá de eso, tenemos que preocuparnos constantemente por ejercer bien nuestra autoridad, nuestro liderazgo, entendido como el liderazgo del servicio, para hacer de nuestra empresa una comunidad de personas que ejercitan constantemente la justicia y la caridad. Debemos convencernos y repetirnos constantemente que la virtud y la verdad
no se adquieren por ley ni por meros incentivos económicos y que la moral no se puede subcontratar ni tercerizar. Creer esto sería un sesgo materialista en el que no debemos caer si perseguimos la dignidad de la persona y el bien común. Entonces, primera idea, la formación. Segunda idea, hay que integrar activamente a los jóvenes emprendedores y ejecutivos de empresa en nuestras asociaciones hermanas y en las propias. Este año cumplimos 70 años y queremos enfocarlo precisamente en eso, en inspirar, motivar, incluir a jóvenes emprendedores, empresarios, quienes inician su vida empresarial o laboral, para que asuman estos grandes desafíos, aquellos que nos comprometen, que nos llevan en nuestra esencia. Hay que recordar que San Alberto Hurtado fundó USEC hace 70 años con solo tres jóvenes empresarios, industriales se le llamaba en aquella época, porque sabía que empezar por unos jóvenes, porque sabía que había que empezar con jóvenes que no cargaran con pesadas mochilas históricas o ideológicas que tienen las generaciones anteriores. Una tercera idea, formar y promover buenas prácticas empresariales que sean inspiradoras. Es así como nosotros, con motivo de la visita del Papa a Chile en enero recién pasado, iniciamos una campaña en USEC llamada Firma por Chile. Más de 2.000 hombres y mujeres de empresa se comprometieron a cumplir 7 compromisos personales. Se los hemos puesto en las mesas por si se los quieren llevar y les sirven de ayuda. Durante el 2018 queremos hacer esto que se concretice en actividades concretas. Con motivo de la celebración de los 70 años, vamos a dar a conocer desde el punto de vista de los beneficiados estas buenas prácticas empresariales. Una cuarta idea es el trabajo conjunto de nuestras asociaciones. No solo dar a conocer lo que hacemos unos con otros, sino que más que eso, yo creo que que ya es muy bueno en sí saber lo que hace cada uno respecto de la otra asociación. Llegó la hora de empezar a trabajar en conjunto en temas que como empresarios católicos latinoamericanos nos son comunes y nos afectan como región. Deme un segundo que voy a sacar un vaso de agua. ¿Esto por qué? Tenemos que trabajar las asociaciones hermanas más unidos, ya que lo que ocurre en un país no le es indiferente a los demás países, nos afecta a todos. Si hubiésemos trabajado más unidamente, tal vez no habría llegado a los niveles que llegó a nuestra región el populismo y la corrupción. Formar equipos, unir voluntades y esfuerzos y creatividad para solucionar problemas son una virtud genuinamente empresarial. Yo creo que ha llegado el momento de aplicarlas también a los desafíos comunes que enfrentamos como empresarios latinoamericanos, más allá de chilenos, argentinos, colombianos. Esto en constante diálogo con nuestros pastores, con nuestros obispos. Los desafíos y problemas regionales requieren respuestas regionales y por ende miradas y trabajos en conjunto regionales. Una quinta idea, fortalecer nuestras propias asociaciones gremiales de cada uno de nuestros países. No tenemos que nosotros estar aislados de los demás gremios empresariales, debemos participar en esos gremios. Ellos están haciendo muchas cosas. Es así como les puedo contar que en Chile la producción de la Confederación y el Comercio, que es la confederación que reúne a todas las ramas de la producción, a las 6 ramas, a la minería, a los bancos, al comercio, a la industria, a la agricultura, bien, inició el año pasado una iniciativa que se llama 3xI, a la que me voy a referir brevemente a continuación. Cabe señalar que el actual presidente de la CPC
fue vicepresidente de USEC y estuvo muchos años en el directorio de USEC. Los gremios en Chile son muy importantes, ya lo decía el obispo de la Araucanía. La Sociedad de Fomento Fabril también está desarrollando buenas prácticas y difundiéndolas. La Cámara Chilena de la Construcción hace una labor social impresionante y está apostando hoy día fuertemente por los medios de comunicación. También existe la Asociación de Emprendedores, con miles y miles de jóvenes. La Asociación de Mujeres Empresarias, es más, una directora nuestra de USEC es directora de esa asociación. Es decir, nosotros nos hemos planteado la necesidad de no ser una isla dentro de los empresarios, sino que todos nuestros consejeros y nuestros directores también sean miembros y consejeros de los demás gremios empresariales. Esto permite que no nos encerremos en 4 paredes, sino que salgamos de nuestras salas de directorios. Ahora quiero contarles muy brevemente situación chilena en el año 2011 y 2015. Estos fueron años muy difíciles porque se cuestionaba la imagen de los empresarios. ¿Por qué? Por casos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política. Hubo mucha crítica, mucha desconfianza. Y la respuesta de las asociaciones fue la siguiente: ¿Cómo enfrentar este problema de imagen y de confianza? Pues bien, saliendo al encuentro de la sociedad. Todos nosotros salimos a reunirnos con la gente. Es así como al alero de la Confederación de la Producción y del Comercio se hicieron estos encuentros 3x-I. ¿Qué quiere decir las I? Son la inspiración, la inclusión y la innovación. ¿En qué consistieron estos encuentros? Son encuentros diarios que se están haciendo a lo largo de todo Chile, en que se reúnen las ramas de los gremios empresariales a través de la CPC, la Asociación de Emprendedores, el Sistema B, todas las empresas B, dirigentes de la sociedad civil, dirigentes poblacionales, dirigentes de fundaciones sociales, dirigentes sindicales, dirigentes del mundo indígena. La sociedad chilena se reúne. ¿Para qué? Para una cultura del encuentro, de manera de poder transmitir qué es lo que hacemos como empresarios y por qué lo hacemos. Así se derriban muros, se superan prejuicios y, cosa curiosa, el objetivo era solamente conocernos, que cada uno contara lo que hacía y cómo contribuía al bien común. Producto de ese diálogo, que dura todo un día, es que se generaron iniciativas muy concretas de trabajo en conjunto y eso ha sido una maravilla para el país. Eso se inició recién el año pasado y este año continuará con mayor fuerza. Quiero concluir, porque ya es tarde en nuestra jornada y tenemos que volver a nuestros países y ir en salida, solo agradeciéndoles a todos ustedes su presencia acá, agradeciendo la invitación, agradeciendo la venida de los obispos desde lugares tan remotos de nuestros respectivos países a este lugar tan maravilloso y que también nos ha acogido. Y quiero solo confiar y agradecer al Señor y a la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona de Latinoamérica, por todas las iniciativas y frutos que puedan surgir de este encuentro tan bueno y tan maravilloso como nos han acogido aquí en Villa de Leyva. Muchas gracias.